silencio que me atrapaba, déjame contarte algo personal. Hubo un tiempo en mi vida en que me sentía perdido. Las decisiones se acumulaban como montañas frente a mí. ¿Qué camino tomar en mi carrera? ¿Cómo sanar una relación rota? ¿Cómo encontrar paz en medio del caos? Oraba, claro, pero eran oraciones rápidas, casi mecánicas, como si estuviera marcando una casilla en una lista. Y luego, silencio. Un silencio ensordecedor. Pensaba, Dios, ¿estás ahí? ¿Por qué no te escucho? Quizás tú también has estado ahí preguntándote si tus palabras llegan más allá del techo. La revelación que cambió todo. Pero un día todo cambió. Estaba sentado en mi sala con la cabeza entre las manos, abrumado por una decisión que no podía posponer. Y entonces, como un susurro suave pero firme, sentí una voz interior que me dijo, ora sin cesar. No era una voz audible, sino una certeza profunda, una chispa divina que encendió mi espíritu. Recordé un versículo que había leído alguna vez, pero que nunca había entendido del todo. Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 17. Orad sin cesar. En ese momento, el Espíritu Santo me abrió los ojos. Orar sin cesar no significa arrodillarme todo el día recitando palabras vacías. Significa vivir en una conversación constante con Dios, una conexión viva, un latido espiritual que no se detiene. Antes de continuar, te invitamos a darle me gusta a este video, para que YouTube lo recomiende a más personas, y así puedan aprender más de la palabra de Dios. Y si no te has suscrito, hazlo ahora. Es gratis. Y activa la campanita para que no te pierdas los próximos contenidos. Continuemos. ¿Qué es la oración constante? Piénsalo así. ¿Qué pasaría si tuvieras una línea directa con el Creador del universo disponible las 24 horas del día? No es una fantasía, es una realidad. La oración constante es mantener el corazón abierto a Dios en cada instante. Cuando te despiertas con el sol pintando el cielo, cuando enfrentas un día difícil en el trabajo, cuando ríes con tus seres queridos, incluso cuando lavas los platos o caminas por la calle. Es un hábito que transforma lo ordinario en extraordinario, porque cada pensamiento, cada suspiro, se convierte en un diálogo con el Todopoderoso. Como llegó a mi vida. Desde ese día, decidí probarlo. No fue fácil al principio. Mi mente divagaba, mis días estaban llenos de distracciones. Pero comencé pequeño. Al despertar, en lugar de revisar mi teléfono, susurraba, Señor, guíame hoy. Mientras conducía, en lugar de preocuparme por el tráfico, oraba por paciencia. Antes de dormir, en lugar de repasar mis errores, le agradecía por su fidelidad. Poco a poco, ese hábito se volvió parte de mí, como respirar. Y lo que descubrí fue asombroso. El impacto transformador. La oración constante trajo una paz que no puedo explicar con palabras humanas. Filipenses capítulo 4, versículos 6 y 7 lo dice perfectamente. Por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego, con acción de gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Esa paz llegó a mi vida como un río tranquilo después de una tormenta. Las decisiones que antes me paralizaban ahora las enfrentaba con claridad. Las cargas que llevaba se volvieron ligeras porque las ponía en manos de Dios. Incluso vi respuestas milagrosas. Una vez oré por un amigo que estaba enfermo y al día siguiente me llamó para decirme que se había recuperado de manera inexplicable. ¿Coincidencia? No lo creo. Fue el poder de la oración constante. Un poco de historia. Este hábito no es nuevo. En los primeros siglos del cristianismo, los monjes del desierto, conocidos como los padres del desierto, practicaban algo similar llamado la oración del corazón.
Repetían frases cortas como Señor, ten piedad durante todo el día, buscando estar en comunión constante con Dios. Y en la Biblia vemos a Daniel orando 3 veces al día, incluso bajo amenaza de muerte. Daniel, capítulo 6, versículo 10. La oración constante ha sido un pilar para los siervos de Dios a lo largo de la historia y sigue siendo igual de poderosa hoy. ¿Te imaginas cómo sería tu vida si cada momento estuviera impregnado de la presencia de Dios? Te reto a intentarlo. Hoy mismo, comienza a hablar con Él en los pequeños detalles. No necesitas palabras elegantes, solo un corazón abierto. Verás cómo esa conexión transforma tu día, tu semana, tu vida entera. Transición. Pero la oración es solo el primer paso. Hay otro hábito que el Espíritu Santo me reveló. Uno que me permitió no solo hablar con Dios, sino escuchar su voz con claridad. ¿Quieres saber cuál es? Sigue conmigo. 2. Estudio diario de la Biblia. La sed que no sabía que tenía. Hubo un tiempo en que la Biblia era solo un libro más en mi estante. La abría de vez en cuando, en la iglesia o cuando alguien citaba un versículo, pero no era parte de mi vida. Y sin darme cuenta, mi alma estaba sedienta. Me sentía vacío, confundido, como si me faltara una brújula para navegar este mundo caótico. ¿Te ha pasado? ¿Has sentido que algo falta pero no sabes qué? La luz que se encendió. Un día, mientras luchaba con esa sensación, el Espíritu Santo me guió de nuevo. Estaba en mi habitación, mirando ese libro cubierto de polvo, y sentí un impulso irresistible de abrirlo. Hojeé las páginas y aterricé en 2 de Timoteo, capítulo 3, versículo 16. Toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Fue como si una luz se encendiera en mi mente. El Espíritu Santo me susurró: aquí está mi voz, aquí está mi verdad. Búscala todos los días. Ese fue el momento en que comprendí que estudiar la Biblia diariamente no era una obligación, sino un regalo. ¿Qué significa estudiar la Biblia? No se trata solo de leer palabras antiguas. Se trata de sumergirte en la mente de Dios. Cada página, cada versículo es una carta de amor del Creador a sus hijos. Es una fuente de sabiduría que nunca se agota, un mapa para la vida, una espada contra las mentiras del mundo. Estudiar la Biblia diariamente es sentarte a los pies de Dios y dejar que Él te hable, te corrija, te levante. Mi viaje personal. Decidí comprometerme. Todas las mañanas, antes de que el mundo me reclamara, tomaba mi Biblia y un cuaderno. Empecé con los Salmos, luego los Evangelios, después las cartas de Pablo. No solo leía, meditaba, escribía lo que sentía, preguntaba: ¿qué me estás diciendo hoy, Señor? A veces, un solo versículo me detenía por horas, como Juan, capítulo 1, versículo 1. En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. ¿Te das cuenta de lo profundo que es eso? Me llenaba de asombro. El poder que trajo. Este hábito cambió mi forma de pensar. Antes, mis decisiones estaban basadas en miedo o impulsos. Ahora las fundamento en la verdad de Dios. Encontré respuestas a preguntas que ni sabía que tenía. Por ejemplo, cuando me sentía abrumado, Salmos, capítulo 23, versículo 1, me recordaba: Jehová es mi pastor, nada me faltará. Cuando dudaba de mi propósito, Jeremías, capítulo 29, versículo 11, me aseguraba: porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová, pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis. Mi fe se fortaleció, mi mente se aclaró y mi corazón encontró descanso. Raíces históricas. Piensa en los bereanos del libro de Hechos, capítulo 17, versículo 11. Ellos escudriñaban las Escrituras todos los días para confirmar la verdad. O en el rey David, quien escribió en Salmos, capítulo 1, versículo 2, que el hombre bendito medita en la ley de Dios
de día y de noche. Este hábito ha sido la base de los gigantes de la fe por siglos, porque la palabra de Dios es viva y eficaz. Hebreos capítulo 4, versículo 12. Tu invitación: ¿y si hoy abrieras tu Biblia con ojos nuevos? No necesitas ser un erudito, solo necesitas un corazón hambriento. Comienza con un capítulo, un versículo, y deja que el Espíritu Santo te guíe. Te prometo que encontrarás tesoros que cambiarán tu vida. Transición. Pero escuchar a Dios no es suficiente, también debemos actuar. El próximo hábito que el Espíritu Santo me reveló me enseñó cómo llevar su amor al mundo. ¿Estás listo para descubrirlo? 3. Servicio a los demás. El egoísmo que me consumía. Confieso algo. Antes vivía para mí mismo. Mi tiempo, mi dinero, mis sueños, todo giraba a mi alrededor. Si alguien necesitaba ayuda, pensaba, no es mi problema. Pero en el fondo, sentía un vacío que no podía llenar con cosas ni logros. ¿Alguna vez has sentido que por más que tienes, algo sigue faltando? La llamada del Espíritu. Una tarde, mientras caminaba por la calle, vi a un hombre pidiendo ayuda. Normalmente lo habría ignorado, pero esa vez el Espíritu Santo detuvo mis pasos. Recordé Mateo capítulo 25, versículo 40. En cuanto lo hicisteis a uno de estos mis hermanos más pequeños, a mí lo hicisteis. Fue como un golpe al corazón. El Espíritu me dijo, servir a otros es servirme a mí. En ese instante, entendí que mi vida no era solo para mí, era para ser un canal de amor divino. ¿Qué es el servicio? Servir no es solo dar dinero o tiempo, es entregar tu corazón. Es ver a cada persona como un hijo de Dios, digno de amor y dignidad. Es lavar los pies de otros, como Jesús lo hizo en Juan, capítulo 13, versículos 14 y 15. Si yo, el Señor y el Maestro, he lavado vuestros pies, vosotros también debéis lavaros los pies los unos a los otros, porque ejemplo os he dado. ¿Cómo lo vivo? Desde entonces, busco maneras de servir. Ayudo a un vecino con sus compras, escucho a un amigo que está roto, dono lo que puedo a quien lo necesita. Una vez, pasé una tarde entera ayudando a limpiar una casa inundada. Estaba exhausto, pero mi alma estaba llena. Servir se convirtió en mi alegría, no en mi carga. El milagro del servicio. Este hábito transformó mi perspectiva. El egoísmo se desvaneció, reemplazado por un gozo indescriptible. Gálatas capítulo 5, versículo 13 dice, servíos por amor los unos a los otros. Y es verdad, al dar, recibes más. Mi vida cobró propósito y vi cómo Dios usaba mis manos para bendecir a otros. Una vez, una mujer a la que ayudé me dijo, tú fuiste mi respuesta a una oración. ¿No es eso increíble? Lecciones de la historia. Mira a la Madre Teresa o a los primeros cristianos en Hechos capítulo 2, versículo 45, que vendían sus propiedades y sus bienes y lo repartían a todos según la necesidad de cada uno. El servicio ha sido el latido de los siervos de Dios desde siempre. Tu paso, ¿y si hoy hicieras algo por alguien sin esperar nada a cambio? Un gesto pequeño puede encender una chispa. Pruébalo y verás cómo Dios te usa para cambiar vidas. Transición. Servir es poderoso, pero hay otro hábito que lleva la luz de Dios aún más lejos. Sigue conmigo. 4. Testificar la fe. Durante mucho tiempo, guardé mi fe en una caja. Creía en Dios, sí, pero hablar de Él me aterrorizaba. ¿Y si me rechazaban? ¿Y si no tenía las palabras correctas? Me escondía, callado, mientras el mundo a mi alrededor se ahogaba en oscuridad. ¿Te suena familiar ese miedo? ¿El fuego que me encendió? Pero el Espíritu Santo no me dejó en paz. Una noche, leyendo Marcos capítulo 16, versículo 15, leí, id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. Sentí un fuego en mi pecho, una urgencia divina. El Espíritu me dijo,
No te di mi luz para que la escondas. Ese día decidí testificar mi fe sin importar el costo. ¿Qué es testificar? Testificar es compartir lo que Dios ha hecho en tu vida. No se trata de sermones largos ni de forzar a nadie. Es contar tu historia con autenticidad y amor. Es ser un faro en la tormenta, una voz de esperanza en un mundo roto. Empecé pequeño. Le conté a un amigo cómo Dios me dio paz en un momento oscuro. Luego, compartí un versículo en redes sociales. Una vez, en una conversación casual, hablé de cómo la oración cambió mi vida. No todos respondieron bien, pero algunos escucharon. Y eso fue suficiente. Cada palabra era una semilla. El impacto eterno. Este hábito me dio valentía. Romanos capítulo 1, versículo 16 dice: No me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación. Vi cómo mis palabras tocaban corazones. Un colega, tras oírme, comenzó a buscar a Dios. Testificar no solo bendice a otros, te transforma a ti. Raíces bíblicas. Piensa en Pedro y Juan en Hechos, capítulo 4, versículo 20. No podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. O en Pablo, predicando sin cesar. Testificar es el mandato de todo creyente. ¿Tu voz? ¿Y si tu historia fuera la llave para que alguien encuentre a Dios? Hoy comparte algo pequeño. Una palabra puede cambiar un destino. Testificar es clave, pero hay un último hábito que sostiene todo. ¿Quieres saber cuál es? 5. Vivir una vida de integridad. Las máscaras que llevaba, antes vivía dividido. En la iglesia era una persona, en el trabajo otra. Decía amar a Dios, pero mis acciones no siempre lo reflejaban. Mentiras pequeñas, promesas rotas, esquinas cortadas. Me justificaba, pero mi conciencia gritaba. ¿Has sentido esa lucha interna? La verdad que me liberó. Una mañana, leyendo Proverbios, capítulo 10, versículo 9, el Espíritu Santo me confrontó. El que camina en integridad anda confiado. Fue como un espejo frente a mi alma. Entendí que Dios no solo quería mis palabras, quería mi vida entera, pura, auténtica, alineada con Él. ¿Qué es la integridad? Vivir con integridad es ser el mismo en público y en privado. Es honrar a Dios con cada decisión, cada palabra, cada pensamiento. Es un estándar alto, pero uno que trae libertad verdadera. Mi transformación, decidí cambiar. Dejé de exagerar la verdad en el trabajo. Cumplí mis promesas, aunque doliera. Pedí perdón donde fallé. Fue duro, pero liberador. Mi vida comenzó a brillar con una autenticidad que otros notaban. Este hábito trajo confianza y respeto. Salmos capítulo 15, versículo 4. Dice que el justo jura en perjuicio suyo y no por eso cambia. La integridad me dio paz interior y abrió puertas para que Dios me usara. La gente confía en mí ahora y eso es un testimonio silencioso. Ejemplos eternos. Piensa en José, quien resistió la tentación en Génesis capítulo 39. O en Daniel, cuya integridad lo sostuvo en el foso de los leones. La historia está llena de hombres y mujeres usados por Dios porque vivieron sin doblez. Tu decisión, ¿y si hoy eligieras la integridad en todo? No será fácil, pero será poderoso. Comienza con algo pequeño y deja que Dios moldee tu carácter. Estos 5 hábitos, oración constante, estudio diario de la Biblia, servicio a los demás, testificar la fe y vivir una vida de integridad, son el mapa que el Espíritu Santo me dio para ser usado por Dios. Han transformado mi vida de maneras que nunca soñé. De la ansiedad a la paz, del egoísmo al propósito, del silencio al impacto. Pero esto no es solo para mí, es para ti también. Imagina una vida donde cada día esté lleno de la presencia de Dios, donde tus manos sean sus manos, tu voz sea su voz. Te invito a adoptar estos hábitos hoy, no mañana, no cuando tengas tiempo, ahora. Porque Dios te está llamando a algo grande, algo eterno. ¿Responderás? Sabiduría.
y nos volvemos vulnerables al pecado. La ira no es un signo de fortaleza, como algunos piensan, sino una señal de que hemos perdido el dominio propio. Es como un fuego que comienza con una chispa, una palabra maldicha, una injusticia sufrida, una expectativa frustrada, y si le damos lugar, pronto se convierte en un incendio que consume relaciones, decisiones y hasta nuestra salud. Santiago 1, 19, 20 nos exhorta: todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar, tardo para airarse, porque la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Esa chispa, si no la apagamos con oración y sabiduría, se transforma en algo que arrasa con lo que más amamos. Y no solo afecta nuestras relaciones, también nuestro cuerpo paga el precio. Estudios médicos confirman lo que la palabra ya nos enseñó hace siglos. La ira puede elevar la presión arterial, debilitar nuestras defensas y generar enfermedades que nos roban años de vida. Pero más allá de lo físico, hay una realidad espiritual. El apóstol Pablo nos dice: airaos, pero no pequéis. No se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis lugar al diablo. Efesios 4, 26, 27. Cuando no tratamos la ira a tiempo, abrimos puertas que no deberían estar abiertas. Muchos justifican sus arrebatos diciendo que son provocados por lo que otros hacen, pero en realidad no son las circunstancias externas las que nos derriban, sino la manera en que las interpretamos. Si alguien nos hiere con palabras, no es esa palabra la que determina nuestro estado, sino lo que permitimos que haga en nuestro corazón. Por eso debemos llevar cada pensamiento cautivo a la obediencia de Cristo. Cuando nos dejamos llevar por la ira, nuestras acciones pierden propósito. Decimos cosas de las que luego nos arrepentimos. Herimos con frases que dejan cicatrices, y muchas veces las consecuencias son irreparables. ¿Cuántas amistades han sido destruidas por una explosión de enojo? ¿Cuántos matrimonios han sufrido heridas por palabras lanzadas sin pensar? La ira es como una niebla que nos impide ver con claridad. Lo que parecía justificable en el momento, luego se revela como una locura. Por eso, el Señor nos llama a andar en el Espíritu, y uno de sus frutos es precisamente el dominio propio. En Gálatas 5, 22, 23, leemos que este fruto incluye amor, paz, paciencia y templanza. Si dejamos que el Espíritu gobierne, Él nos enseñará a responder en vez de reaccionar. Hay sabiduría en detenernos, en respirar, en orar antes de hablar. No todo lo que sentimos debe ser dicho. No toda provocación merece una respuesta. A veces, el silencio es el lenguaje del sabio. Recuerda que Jesús, cuando fue injuriado, no devolvió injuria. Cuando fue maltratado, no amenazó, sino que se encomendó al que juzga con justicia. Primera Pedro 2, 23. Esa es nuestra guía. Ese es nuestro ejemplo. La verdadera fortaleza no está en levantar la voz, sino en saber cuándo callar. No está en dar rienda suelta a la emoción, sino en rendir cada impulso al Señor. Amado, la ira es un enemigo interno que debe ser vencido no con fuerza humana, sino con la gracia y el poder de Dios. La próxima vez que sientas que están haciendo dentro de ti, detente, ora, pregúntate si realmente esto vale perder tu paz. Y sobre todo, recuerda que nada externo tiene autoridad sobre tu alma si tú no se la entregas. La paz verdadera no es ausencia de conflicto, sino presencia de Cristo en medio del conflicto. Él es nuestra paz, y si vivimos arraigados en Él, nada podrá sacudirnos. Número 2. Muchas de las heridas del alma nacen cuando nuestras expectativas no se cumplen. No es tanto lo que sucede lo que nos roba la paz, sino lo que habíamos imaginado que debía suceder y no ocurrió. La frustración, la tristeza, el enojo, la amargura
Todas estas emociones surgen cuando la realidad no coincide con el cuadro que pintamos en nuestra mente. Cuando creemos que la vida debería darnos ciertas respuestas, ciertas bendiciones, ciertos caminos sin tropiezos, y eso no llega como lo esperábamos, sentimos que se nos ha fallado. Pero en verdad no es Dios quien falla ni el prójimo, sino nuestras expectativas humanas que no se alinearon con la voluntad del Señor. La palabra de Dios nos muestra una y otra vez que el camino de fe no siempre es como lo imaginamos. Pensemos en José, el hijo de Jacob. Sus sueños eran grandes, pero antes de ver su cumplimiento, fue vendido por sus hermanos, injustamente encarcelado y olvidado. ¿Se imaginaba él aquel sufrimiento? Seguramente no, pero nunca dejó de confiar, y al final dijo con humildad y fe: vosotros pensasteis mal contra mí, mas Dios lo encaminó a bien. Génesis 50:20. Nuestra tendencia es aferrarnos a una visión idealizada del futuro. Pensamos que si hacemos lo correcto, todo debe salir como esperamos. Pero el mundo no opera bajo nuestras reglas, sino bajo la soberanía de Dios. Y cuando la vida no se ajusta a nuestro guión, cuando alguien nos traiciona, cuando el trabajo no rinde frutos, cuando el ser amado no responde como quisiéramos, reaccionamos con dolor. Pero ese dolor muchas veces proviene no del hecho en sí, sino del contraste entre lo que queríamos y lo que recibimos. Imagina a una mujer que se casa esperando que su esposo la ame como ella ha soñado desde niña, pero con los años descubre imperfecciones, heridas, frialdad. Su sufrimiento no nace únicamente del comportamiento del esposo, sino de aquella imagen que formó en su corazón y que ahora se ha quebrado. O piensa en alguien que ha servido fielmente en su iglesia, esperando ser reconocido, valorado, tomado en cuenta, pero eso nunca llega. El dolor que siente es real, pero en su raíz está una expectativa no cumplida. En Santiago 4:1-2 leemos: ¿de dónde vienen las guerras y los pleitos entre vosotros? ¿No es de vuestras pasiones, las cuales combaten en vuestros miembros? Codiciáis y no tenéis. Muchas veces sufrimos porque esperábamos algo que no llegó, y no porque el Señor nos haya abandonado, sino porque estamos pidiendo desde el deseo, no desde la rendición. El Señor quiere enseñarnos a soltar el control y confiar en su propósito. No se trata de vivir resignados, sino rendidos. Podemos soñar, podemos orar, podemos trabajar con diligencia, pero sin exigir que todo suceda a nuestra manera. Job dijo en medio de su dolor: Jehová dio y Jehová quitó, sea el nombre de Jehová bendito. Job 1:21. Esa es la actitud de un corazón que ha aprendido a confiar más en Dios que en sus propios planes. Si dejamos de esperar que las personas actúen siempre como deseamos, si aceptamos que incluso quienes amamos pueden fallarnos, que los planes humanos son limitados y que solo Dios conoce el final desde el principio, entonces empezaremos a experimentar una paz que no depende de las circunstancias. El apóstol Pablo escribió desde la cárcel: he aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación. Filipenses 4:11. No nació sabiendo, aprendió. Y nosotros también podemos aprender, con la ayuda del Espíritu Santo, a aceptar cada día como un regalo, sin imponer nuestras condiciones. Esto no significa que dejemos de tener metas o anhelos, pero sí que aprendamos a soltar el desenlace. Oramos, trabajamos, confiamos, pero dejamos los resultados en manos de Dios, porque cuando nuestra felicidad depende del cumplimiento exacto de lo que imaginamos, estamos construyendo sobre arena. Pero si confiamos en que el Señor está obrando en todo, aún en lo inesperado, nuestra vida se edifica sobre roca.
La paz verdadera nace cuando dejamos de luchar contra la realidad y comenzamos a abrazar la voluntad de Dios, aunque no siempre la entendamos. Como dijo el salmista, en paz me acostaré y asimismo dormiré, porque solo tú, Jehová, me haces vivir confiado. Salmo 4:8. Ahí está el secreto: vivir confiados no en nuestras expectativas, sino en su fidelidad eterna. Número 3. La ira es muchas veces el eco de un corazón que aún no ha sido completamente rendido al Señor. No se trata simplemente de una emoción pasajera, sino de una señal de que algo en nuestro interior aún busca defender su propia justicia antes que confiar en la justicia de Dios. Cuando alguien nos hiere con palabras, nos ignora o no reconoce nuestro valor, sentimos que algo profundo dentro de nosotros ha sido tocado y nuestra reacción inmediata es el enojo. Pero la raíz de ese enojo no está en lo que esa persona hizo, sino en cómo lo interpretamos, en lo que creemos que merecemos, en la imagen que construimos de nosotros mismos y que sentimos que ha sido atacada. La palabra nos enseña que el amor no se irrita, no guarda rencor. 1 Corintios 13:5. Cuando vivimos movidos por el amor de Cristo, aprendemos a ver más allá de la ofensa. Nos damos cuenta de que muchas veces las acciones ajenas reflejan más su propia lucha interna que un verdadero deseo de hacernos daño. Tal vez esa persona que habló con dureza simplemente está viviendo una tormenta en su corazón. Pero si nuestra identidad está anclada en Cristo, no en la opinión de los demás, entonces podemos mantener la calma, porque sabemos que lo que somos no cambia por lo que otros digan o hagan. Recordemos lo que Jesús hizo cuando fue injuriado. No respondió con insulto, no exigió justicia humana, sino que encomendó su causa al Padre, que juzga justamente. Pedro lo describe así: quien cuando le maldecían no respondía con maldición, cuando padecía no amenazaba. 1 Pedro 2:23. Esa es la actitud del Hijo de Dios y es también nuestro llamado. Cuando alguien nos ofende, nuestro primer impulso puede ser reaccionar. Pero si nos detenemos, si respiramos y recordamos que el Espíritu Santo mora en nosotros, entonces podemos elegir responder con gracia. No se trata de negar el dolor, sino de no permitir que ese dolor gobierne nuestras acciones. Cuando alguien nos cierra el paso en la carretera o cuando en el trabajo sentimos que no nos valoran, el enemigo susurra: te faltaron al respeto, no puedes permitirlo. Pero el Señor nos dice: bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Mateo 5:9. No somos llamados a reaccionar como el mundo, sino a vivir como quienes han sido transformados por la gracia. Si el insulto de alguien no cambia quiénes somos en Cristo, si su desprecio no borra la obra que Dios ha hecho en nuestra vida, ¿por qué darle poder sobre nuestra paz? Pablo nos exhorta a no dejarnos vencer por el mal, sino a vencer el mal con el bien. Romanos 12:21. Cuando respondemos con mansedumbre, cuando no devolvemos mal por mal, estamos actuando con la verdadera fortaleza que viene del Espíritu. La ira muchas veces es el fruto de un corazón que aún desea ser reconocido por los hombres. Pero cuando entendemos que ya somos aceptos en el amado, como dice Efesios 1:6, ya no necesitamos probarle nada a nadie. Nuestra identidad está segura y eso nos da libertad para no tomarnos las cosas de forma personal. No se trata de permitir abusos o injusticias, sino de responder desde la sabiduría y no desde la emoción. Un corazón gobernado por el Espíritu sabe cuándo hablar, cómo hablar y cuándo callar. La paz no se encuentra controlando a los demás, sino rindiendo nuestras reacciones al Señor. Y cuando dejamos de ser el centro de nuestra propia historia
y colocamos a Cristo en ese lugar, entonces la ira pierde su dominio. Porque ya no vivimos para defender nuestro orgullo, sino para reflejar la gloria de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Número 4. El perdón es el camino por el cual el Señor nos libera del peso amargo del enojo. ¿Cuántas veces caminamos por la vida arrastrando una carga invisible, una herida abierta que nos roba la paz y nos encierra en una prisión de resentimiento? Pensamos que al aferrarnos al dolor estamos castigando a quien nos hizo daño, pero en realidad lo único que logramos es castigarnos a nosotros mismos. La ira consume nuestra alma como una llama que nunca se apaga, pero el perdón apaga ese fuego. No se trata de minimizar lo que nos hicieron, ni de olvidar como si nada hubiera pasado, sino de permitir que la gracia de Dios sane lo que el hombre ha roto. Jesús, colgado en la cruz, herido, traicionado y escupido por aquellos a quienes vino a salvar, pronunció palabras que estremecen el corazón. Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Lucas 23:34. Él no esperó el arrepentimiento para ofrecer perdón, lo entregó como un acto de amor puro, un acto que abrió las puertas del cielo a toda la humanidad. Cuando tú y yo perdonamos, no estamos haciendo un favor al que nos hirió, estamos dando un paso de fe hacia nuestra propia libertad. Aferrarse al enojo es como beber veneno esperando que el otro sufra. Revivimos el dolor una y otra vez, permitimos que el pasado gobierne nuestro presente y con ello nos mantenemos atados. Pero el Señor nos llama a algo más alto. Nos dice en Efesios 4:31-32: quítense de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería y maledicencia. Antes sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Ese es el modelo. Él nos perdonó primero. Imagina a una persona traicionada por un amigo íntimo. El corazón se llena de enojo, de deseos de justicia, de preguntas sin respuesta. Pero ese resentimiento no da fruto, no trae alivio. Al contrario, endurece el alma, nos hace esclavos de un recuerdo que no cambia. Pero si esa persona elige perdonar, si reconoce que solo el Señor puede restaurar lo perdido, entonces empieza a caminar hacia la sanidad. Perdonar no es ignorar el dolor, es dejar de vivir bajo su dominio. La herida puede seguir doliendo, pero ya no tiene poder para controlar nuestros pensamientos, nuestras decisiones, nuestro futuro. El enemigo quiere que creamos que perdonar es una señal de debilidad, pero en el reino de Dios, perdonar es el acto más valiente que un corazón redimido puede hacer. No hay fortaleza más grande que la de quien decide no devolver mal por mal, sino vencer el mal con el bien. Romanos 12:19 dice: no os venguéis vosotros mismos, amados míos, sino dejad lugar a la ira de Dios, porque escrito está: mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Cuando perdonamos, no estamos negando la justicia, estamos entregándosela a aquel que juzga con rectitud. Eso nos permite soltar la carga, dejar de arrastrar cadenas que no nos corresponden y caminar livianos hacia el propósito que Dios tiene para nosotros. No podemos controlar las acciones de otros, pero sí podemos decidir cómo vamos a responder. Esa decisión marca la diferencia entre vivir atados o vivir en libertad. Perdonar no significa que volvamos a confiar ciegamente, ni que permitamos abusos. Significa que dejamos de cederle al pasado el poder de dictar nuestro presente, y al hacerlo nos alineamos con el corazón de Dios, que es lento para la ira y grande en misericordia. La paz
no viene de esperar que el otro reconozca su error, sino de tomar la decisión de no permitir que su error destruya nuestra paz. El perdón no cambia lo que pasó, pero cambia lo que viene. Nos libera del veneno de la ira y nos prepara para recibir la paz que sobrepasa todo entendimiento. Esa paz que solo Cristo puede dar. Número 5. Aprende a esperar en el Señor antes de reaccionar. Cuando algo nos hiere, cuando alguien nos provoca o sentimos que nos han atacado, lo más natural es responder de inmediato. Queremos defendernos, demostrar que tenemos la razón, que no somos débiles. Pero en ese primer instante, cuando el corazón late rápido y la emoción se apodera del pensamiento, no estamos escuchando al Espíritu Santo, sino a nuestra carne. Y es allí, en ese momento de impulso, donde más errores cometemos, donde pronunciamos palabras que luego nos pesan, donde avivamos el fuego en lugar de apagarlo con mansedumbre. Aprender a no reaccionar de inmediato es una lección que solo se adquiere caminando con Dios. Es una muestra de dominio propio, uno de los frutos del Espíritu, como lo enseña Gálatas 5:22. No se trata de reprimir lo que sentimos, sino de no permitir que lo que sentimos nos gobierne. Jesús, nuestro mayor ejemplo, fue injuriado, burlado y golpeado, y sin embargo guardó silencio, no por debilidad, sino por amor, por obediencia, por fortaleza. Isaías profetizó de él: como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca. Isaías 53:7. Esa calma sobrenatural no es indiferencia, es poder bajo control. Cuando alguien te hiere con palabras, cuando el ambiente se vuelve hostil y todo dentro de ti quiere defenderse, detente, respira, ora en silencio. Dale lugar al Espíritu para que hable antes que tu lengua. Tal vez ese compañero de trabajo que te habló con dureza está luchando con su propio dolor. Tal vez ese familiar que busca discutir solo está proyectando su frustración. Si reaccionas de inmediato, te unes a la tormenta. Pero si esperas en el Señor, verás que muchas veces el conflicto se disuelve sin necesidad de una batalla. En Proverbios 15:1 leemos: la blanda respuesta quita la ira, mas la palabra áspera hace subir el furor. Una palabra suave, nacida de un corazón que ha aprendido a pausar, tiene más poder que 1000 argumentos gritados. En cada día común hay oportunidades para practicar esta sabiduría. Un conductor que se cruza sin mirar, una crítica injusta, un tono de voz que incomoda. Allí, en lo pequeño, se forja la paciencia. No tienes que responder al instante. Puedes elegir guardar silencio. Puedes elegir orar. Puedes esperar a que el momento pase. No es debilidad, es madurez. Es entender que no somos esclavos de nuestras emociones, que no tenemos que cederle el control al enojo. El enemigo quiere que reacciones sin pensar, que actúes por impulso, que rompas lo que Dios quiere edificar. Pero el Señor nos llama a actuar con cordura, con templanza, sabiendo que una mente tranquila ve más lejos. Santiago 1:19-20 dice: todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar, tardo para airarse, porque la ira del hombre no obra la justicia de Dios. ¿Cuántas veces lo que parecía una gran ofensa pierde importancia con el paso del tiempo? Aquello que nos hizo arder de enojo hoy, mañana nos parecerá un detalle menor, y por eso no reaccionar al momento nos da el regalo de la perspectiva. Nos permite actuar con sabiduría en vez de con emoción. No significa callar siempre, ni permitir injusticias. Significa esperar el momento justo, hablar desde un corazón sereno, corregir si es necesario, pero con espíritu de mansedumbre. Como dijo el apóstol Pablo en 2 Timoteo 2:24, el siervo del Señor no debe ser contencioso,
sino amable para con todos, apto para enseñar, sufrido. Cada vez que sientas que el enojo quiere tomar el control, recuerda que puedes elegir no seguirlo. Puedes quedarte en silencio. Puedes elevar una oración. Puedes dar espacio al Espíritu para obrar. Y entonces descubrirás algo hermoso. La paz empieza a echar raíces en tu alma. Los conflictos se desinflan. Y las personas que antes parecían tus enemigos pierden el poder de alterarte. No porque ellos hayan cambiado, sino porque Cristo está reinando en tu corazón. Esa es la verdadera libertad. Número 6. Muchas veces la ira que brota en nuestro interior no es más que un reflejo de un corazón que aún no ha encontrado descanso en la identidad que Dios nos ha dado. Cuando no estamos en paz con nosotros mismos, cuando no hemos entendido cuánto valemos a los ojos del Señor, cualquier palabra, cualquier mirada, cualquier crítica puede herirnos profundamente. No es el comentario en sí lo que nos afecta, sino lo que revela de nuestra propia inseguridad. Si alguien nos señala una falla y eso nos llena de enojo, es probable que en lo profundo sintamos que tiene razón, que aún no nos sentimos suficientes, que aún no creemos del todo que somos hijos amados de Dios. Pero cuando sabemos quiénes somos en Cristo, cuando vivimos firmes en la verdad de que somos aceptos en el amado, ya no necesitamos defendernos con ira, porque entendemos que ninguna opinión humana puede cambiar el valor que Dios nos ha dado. David escribió: te alabaré, porque formidables, maravillosas son tus obras. Estoy maravillado, y mi alma lo sabe muy bien. Salmo 139, 14. Cuando esto lo sabe el alma, la crítica ya no nos sacude. Pero cuando no lo creemos, vivimos a la defensiva. Pensamos que tenemos que proteger nuestra imagen, que si alguien opina mal de nosotros, estamos en peligro. Nos volvemos esclavos de lo que otros piensen, de lo que digan, de cómo nos miran. Y si esa inseguridad no es llevada a los pies del Señor, se transforma en enojo. Imagina a alguien que no se siente satisfecho con su cuerpo, con su aspecto, con lo que ve en el espejo. Entonces, cualquier comentario sobre su apariencia le resulta ofensivo, no porque sea verdaderamente malicioso, sino porque toca una herida abierta. Pero el verdadero problema no está afuera, sino dentro. La herida está en cómo esa persona se percibe a sí misma. Me viene a la mente el testimonio de alguien que pasó por eso. Había ganado peso y cada vez que alguien hacía un comentario, por más inocente que fuera, él reaccionaba con enojo. Se justificaba diciendo que los demás eran irrespetuosos, pero en realidad estaba molesto consigo mismo. No se trataba de su entorno, se trataba de su corazón. Y fue solo cuando decidió tomar responsabilidad, cuidar su salud, su disciplina y su mente, que algo cambió. Las palabras de los demás siguieron siendo las mismas, pero ya no le herían, porque él ya no era el mismo. Cuando dejamos que el Señor sane nuestras inseguridades, cuando le creemos que somos hechos a su imagen y semejanza, que fuimos comprados por precio, que somos coherederos con Cristo, entonces la ira comienza a perder su poder. Pablo nos recuerda en Romanos 8:1 que ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Si ya no hay condenación, ¿por qué vivir a la defensiva? Cuando nuestra autoestima está basada en lo que el mundo dice, somos frágiles. Pero cuando está anclada en la palabra de Dios, somos fuertes. Las palabras ofensivas ya no nos sacuden, porque sabemos que nuestra identidad no está en manos humanas. No necesitamos demostrar nada, no necesitamos ganar discusiones, no necesitamos reaccionar a cada comentario.
La madurez espiritual nos enseña a filtrar las palabras, a discernir lo que viene de Dios y lo que viene de la inseguridad de otros. No todo lo que se dice merece una reacción. No toda crítica es una amenaza. A veces, la mejor respuesta es el silencio de quien se conoce, se acepta y ha sido transformado por la gracia. Cuando sientas enojo por algo que alguien dijo, detente. Pregúntate si ese enojo viene de la verdad del Espíritu o de una herida sin sanar. Tal vez ese comentario solo fue un espejo que te mostró un área donde Dios quiere obrar. Usa ese momento para buscar al Señor, no para atacar al otro. La ira puede ser una señal de alerta, un recordatorio de que aún hay lugares en nuestro interior donde necesitamos la luz de Cristo. Pero no la dejes gobernarte. No reacciones por impulso. Busca en oración qué hay detrás de ese dolor. Porque cuando permites que Dios restaure tu estima, cuando le entregas cada inseguridad, entonces el enojo ya no tiene espacio. Lo que queda es la paz de quien camina sabiendo que es amado, perdonado y sostenido por aquel que no cambia. Esa paz no depende de lo que otros digan o hagan. Esa paz es un fruto del Espíritu y permanece en el corazón de todo aquel que ha sido hecho nuevo en Cristo Jesús. Número 7. Cuando una persona vive sin propósito, sin una razón clara para levantarse cada mañana, el alma empieza a sentir un vacío que ninguna rutina puede llenar. Se despierta con el cuerpo, pero el corazón sigue dormido, sin dirección, sin pasión, sin esperanza. Y en ese estado, cada problema parece una montaña, cada palabra una herida, cada obstáculo una derrota. Porque cuando no hay una visión más alta, cualquier cosa te derrumba. Pero Dios no nos creó para vagar sin sentido. Nos creó con un propósito eterno. La Escritura dice en Jeremías 29:11: porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová, pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis. Él tiene un plan, y no es un plan pequeño, es uno que da sentido a todo. Cuando ignoramos ese llamado, cuando dejamos que los días pasen como hojas llevadas por el viento, nos volvemos irritables, reactivos, dominados por emociones que no comprendemos. Sin propósito, la mente se llena de pensamientos dispersos y el corazón se inquieta. El enojo, el desánimo, la frustración no nacen solo de las circunstancias, sino de una vida desconectada del diseño de Dios. Pero cuando encuentras ese propósito, todo cambia. No porque los problemas desaparezcan, sino porque ya no tienen el mismo peso. Un corazón enfocado no se deja arrastrar por provocaciones, no se altera por tonterías, porque tiene una misión mayor. Recuerdo una etapa de mi vida en la que caminaba sin rumbo, haciendo cosas porque sí, repitiendo tareas sin sentido. Me levantaba porque era hora de hacerlo, no porque tuviera una razón profunda. Y esa rutina vacía me volvía irritable. Cualquier contratiempo me sacaba de quicio. Todo parecía injusto, como si el mundo estuviera en mi contra. Pero no era el mundo, era yo, viviendo sin propósito. Fue cuando entregué mi vida completamente al Señor, cuando decidí usar cada día para compartir su mensaje, para edificar y servir, que todo cambió. Encontré gozo en lo cotidiano, dirección en lo sencillo, sentido en lo que antes parecía trivial, el mismo tráfico, los mismos comentarios de la gente, las mismas luchas. Pero ahora ya no me robaban la paz, porque yo sabía para qué estaba aquí. La ira perdió terreno, no porque me volví perfecto, sino porque estaba ocupado en algo que valía la pena. Jesús mismo vivió con propósito. En medio de insultos, rechazos y sufrimiento, nunca se desvió. Sabía a quién lo había enviado y para qué. En Juan 6:38 dijo: porque he
descendido del cielo, no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Esa claridad le dio fuerza en el desierto, le dio mansedumbre ante sus acusadores, le dio firmeza hasta en la cruz. Si Él necesitó propósito, ¿cómo no nosotros? Vivir con propósito no significa esperar que caiga del cielo como un rayo, sino buscarlo en oración, en la palabra, en los dones que Dios te ha dado. No tienes que inventarlo, solo descubrirlo en aquel que te formó. No es algo que encuentras de repente, sino que se revela mientras caminas con el Señor. Si hoy te das cuenta de que todo te irrita, de que todo te pesa, de que la ira te acompaña más de lo que quisieras, tal vez no necesitas cambiar de entorno, sino reenfocar tu corazón. Pregúntate, ¿estoy invirtiendo mis días en algo que edifica? ¿Estoy haciendo lo que Dios me llamó a hacer? Porque cuando estás caminando en tu propósito, las críticas ya no te desvían, las demoras no te desesperan, las ofensas no te derriban. Estás muy ocupado construyendo algo que viene del cielo. En Colosenses 3:23 se nos exhorta: y todo lo que hagáis, hacedlo de corazón, como para el Señor y no para los hombres. Esa es la clave. Cuando vives para agradar a Dios, ya no necesitas probar nada al mundo. La paz se vuelve tu compañera y la ira se queda sin lugar. El propósito te levanta cada mañana, te sostiene en las tormentas, te enfoca cuando todo lo demás parece ruido. Y en medio de esa claridad, la gracia de Dios te cubre y te lleva. Número 8. El Señor nos creó con una mente capaz de renovarse, de cambiar, de aprender un nuevo camino. No estamos atados a viejas formas de reaccionar. No estamos condenados a repetir los mismos errores una y otra vez. Dios, en su sabiduría, nos dio la capacidad de transformar nuestra manera de pensar y de responder. Y la Biblia lo afirma cuando dice en Romanos 12:2: no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Esa transformación no es algo abstracto, es algo real, práctico, que comienza cuando decidimos, con la ayuda del Espíritu Santo, responder de una manera diferente ante las situaciones que antes nos dominaban. Cuando reaccionamos con ira una y otra vez, estamos permitiendo que esa emoción eche raíces, que se convierta en nuestro hábito. Pero si en lugar de eso elegimos la mansedumbre, si nos detenemos a orar antes de hablar, si respiramos profundo y entregamos ese momento al Señor, estamos sembrando una nueva semilla. Y como toda semilla, con el tiempo dará fruto. Tal vez al principio se sienta extraño. Tal vez todo dentro de nosotros quiera responder como antes, con enojo, con frustración, con palabras duras. Pero si decidimos caminar en el Espíritu y no en la carne, entonces esa nueva forma de vivir se irá haciendo parte de nosotros. Recuerdo una ocasión en que algo pequeño provocó en mí una reacción desmedida. Mi perro había destrozado un objeto que apreciaba mucho. Mi impulso fue levantar la voz, dejar que la ira hablara por mí. Pero en ese instante, el Señor me recordó su palabra: el que tarda en airarse es grande de entendimiento. Proverbios 14:29. Así que decidí callar, acariciarlo y orar en mi interior. Al principio me sentí como si estuviera reprimiendo algo, pero con el tiempo comprendí que no era represión, era obediencia. Era enseñar a mi corazón que no todo merece una tormenta. Día tras día, en cada pequeña molestia, fui eligiendo la calma, y algo dentro de mí comenzó a cambiar. Ya no era una lucha constante. Mi reacción se hizo más suave, más serena. La paz empezó a ser mi nueva costumbre. Y no porque yo fuera fuerte, sino porque Dios estaba formando en mí un carácter conforme al de Cristo. Pablo nos exhorta en Efesios 4:31
a dejar toda amargura, enojo, ira, gritería y maledicencia, y a ser benignos unos con otros, misericordiosos. Cada vez que elegimos no dejarnos llevar por el enojo, estamos obedeciendo esa exhortación, estamos entrenando nuestra mente y nuestro espíritu para responder con gracia. No es fácil. El viejo hombre quiere imponerse, quiere gritar, quiere reaccionar, pero el nuevo hombre, creado según Dios en justicia y santidad, nos llama a otra manera de vivir. Si perseveramos, si cada vez que sintamos que la ira sube, decidimos detenernos y recordar quiénes somos en Cristo, entonces veremos cómo las cosas que antes nos alteraban, hoy apenas nos rozan. No porque seamos insensibles, sino porque nuestra alma ha sido renovada. La ira, igual que la paz, es un hábito. Si la alimentamos, crece. Si la dejamos morir y en su lugar buscamos la guía del Espíritu, entonces la paz toma su lugar. No se trata de fingir serenidad, sino de dejar que el Señor nos transforme desde adentro. Con el tiempo, esa calma dejará de ser una elección forzada y se convertirá en nuestro reflejo natural, porque lo que antes era una reacción impulsiva, ahora será una respuesta guiada por el amor, por la sabiduría, por la presencia de Dios en nuestra vida. Y eso, hermanos, es vivir en libertad. Número 9. El amor y la gratitud son dos dones de Dios que tienen el poder de romper las cadenas de la ira. Cuando la ira se apodera del corazón, nos ciega, nos desgasta, nos arrebata la paz que el Señor quiere darnos. Pero cuando dirigimos nuestra mirada hacia el amor que Dios ha derramado en nosotros y recordamos todo lo que Él ha hecho por nuestras vidas, entonces la ira pierde su fuerza. No porque los problemas desaparezcan, sino porque dejamos de alimentarlos con nuestra atención. En 1 Corintios 13, el apóstol Pablo dice que el amor no se irrita, no guarda rencor. Y cuando vivimos desde ese amor, cuando elegimos amar por encima de tener la razón, la necesidad de discutir se desvanece. Si estás enojado con alguien, pregúntate, ¿qué pesa más, esta discusión o la relación que el Señor ha puesto en mi vida? El amor busca edificar, busca restaurar, busca la unidad. La ira, en cambio, quiere imponer, quiere herir, quiere dividir. ¿Cuántas veces hemos hablado sin pensar, dejando que la emoción gobierne, y hemos herido a quienes más queremos? Pero cuando nos detenemos un instante, cuando recordamos el amor que sentimos por esa persona, el tono cambia, la respuesta se suaviza y la paz encuentra su lugar. La gratitud, por su parte, es una llave que abre el corazón a la presencia de Dios. En 1 Tesalonicenses 5:18 se nos dice: dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. En todo, no solo en lo bueno, sino también en medio de lo difícil. Porque la gratitud nos recuerda que aún en el conflicto, el Señor sigue siendo fiel. Si algo te irrita, detente y piensa en 3 cosas por las que puedas dar gracias en ese momento. Puede ser por tu salud, por tu familia, por una promesa que Dios te ha cumplido. Y verás cómo esa pequeña práctica te aleja del enojo y te acerca a la paz. Recuerdo haber hecho este ejercicio más de una vez. En momentos de frustración, cuando algo no salía como yo esperaba, en vez de reaccionar, cerraba los ojos y le decía al Señor: gracias porque estás conmigo. Gracias porque hoy respiré. Gracias porque me das fuerza para seguir. Al principio parecía una lucha interna, como si estuviera ignorando el problema. Pero pronto descubrí que mi mente empezaba a cambiar, que la paz venía sin pedir permiso. Un día alguien me habló con desprecio y lo primero que pensé fue: gracias, oh Señor, porque hoy tengo salud.
y tú sigues siendo mi sustento. Esa gratitud me protegió del enojo. No porque la otra persona lo mereciera, sino porque yo necesitaba guardar mi corazón. En Proverbios 4:23 leemos: sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Y parte de ese guardar el corazón es decidir qué pensamientos dejamos entrar. Si llenamos nuestra mente con quejas, con injusticias, con lo que nos falta, la ira encontrará tierra fértil. Pero si la llenamos con amor, con gratitud, con las promesas del Señor, no habrá espacio para que crezca el resentimiento. La palabra nos llama a pensar en todo lo bueno, lo justo, lo amable, lo digno de alabanza. Ese enfoque cambia la forma en que vemos la vida. No significa negar la realidad, sino mirarla desde lo alto, con la perspectiva del cielo. La ira quiere que reaccionemos con dureza, que perdamos el control. Pero el amor y la gratitud nos llaman a responder con sabiduría. No podemos evitar que vengan momentos tensos, pero sí podemos decidir qué actitud tomaremos. Si amamos, aprendemos a comprender. Si agradecemos, soltamos lo que no podemos cambiar. Y en esa práctica diaria vamos siendo transformados. Ya no vivimos dominados por lo que ocurre afuera, porque por dentro llevamos la paz de Cristo. Esa paz que sobrepasa todo entendimiento y guarda nuestros corazones y nuestros pensamientos en Él. Cuando amamos, reflejamos a Cristo. Cuando agradecemos, reconocemos su mano en todo. Y así, poco a poco, dejamos de ser prisioneros de la ira y nos convertimos en instrumentos de su paz. Número 10. Dios no nos llamó a vivir sometidos a la voluntad de los demás, sino a caminar con dignidad como hijos suyos. Establecer límites saludables no es falta de amor, es obedecer el mandato de cuidar lo que Él ha puesto en nuestras manos, comenzando por nuestro corazón. En Proverbios 4:23 dice la palabra: